Seguro que más de una vez nos hemos preguntado cómo decide un juez una condena de, qué sé yo, 7 años y 3 meses de cárcel, y no 7 años y 4. A primera vista parece un proceso un poco misterioso, casi como si fuera un arte, pero la verdad es que se parece mucho más a seguir un plano de arquitectura muy, muy detallado. Así que venga, vamos a levantar el capó del sistema judicial para ver exactamente cuál es ese mapa que siguen los jueces. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿De qué va esto? ¿De la pura intuición del juez o de aplicar una fórmula matemática, sin más? Bueno, pues como vamos a descubrir, la respuesta es una mezcla fascinante de las dos cosas, pero, y esto es lo importante, con unas reglas súper estrictas pensadas precisamente para que la arbitrariedad se quede fuera de la ecuación. Para entender cómo funciona el sistema hoy, tenemos que echar la vista atrás un momento. Antes, en el antiguo régimen, la justicia podía depender, literalmente, del humor con el que se levantara el juez. Pero llegó la Ilustración y lo cambió todo de raíz, al introducir el principio de legalidad. La idea era simple, pero a la vez revolucionaria. No puede haber un delito, ni tampoco una pena, si no hay una ley previa que lo diga claramente. Se acabó eso de castigar por capricho. Y es precisamente ese principio de legalidad el que nos trae directos al plano que usan los jueces en España hoy en día para fijar una pena. Un proceso que, como veremos, está muy estructurado y tiene unas fases clarísimas. A ver, este proceso se divide en tres grandes pasos. El primero es mirar el Código Penal para encontrar la pena base del delito, lo que se conoce como marco abstracto. Después, esa base se ajusta según cómo fue el caso en la vida real, para obtener el marco concreto. Y al final, dentro de ese marco ya ajustadito, el juez tiene un cierto margen para decidir la pena exacta. Es un poco como una receta de cocina. Tienes los ingredientes fijos y las medidas, pero al final el chef le da su toque personal. Venga, pues empecemos por el principio, por los cimientos sobre los que se construye cualquier sentencia, el marco penal abstracto. El marco penal abstracto no es más que la horquilla de castigo que la ley tiene pensada para cada delito. Es el punto de partida y la garantía de que todas las personas que cometen el mismo crimen se enfrentan de entrada a la misma escala de consecuencias. El Código Penal te dirá, este delito se castiga con una pena de X a Y años. Y esa es la base, una base inamovible sobre la que se empieza a construir todo lo demás. Para que todo esto no suene demasiado teórico, vamos a usar un caso práctico a lo largo de todo este análisis, el delito de homicidio. Si nos vamos al artículo 138 del Código Penal, vemos que su marco abstracto, su pena base, es de 10 a 15 años de prisión. Hay que quedarse con esta cifra, de 10 a 15, porque es nuestro punto de partida. Y ahora pasamos a la parte divertida, a ver cómo ese marco inicial de 10 a 15 años empieza a moverse. Entramos en la fase del marco penal concreto, que es donde los detalles del caso empiezan a importar, y mucho. Claro, es de cajón que no es lo mismo matar a alguien, que es un homicidio consumado, que intentarlo y no conseguirlo. Y tampoco es lo mismo ser la persona que dispara que la que simplemente vigila en una esquina. Pues bien, el sistema tiene todo esto en cuenta para ajustar la pena. Recordemos de dónde venimos. Partimos de esta horquilla, de 10 a 15 años, para un homicidio consumado por el autor principal. Vale, pero si el crimen solo fue una tentativa, la ley obliga a bajar la pena en 1 o 2 grados. Y ojo, ¿qué es esto de un grado? No es algo que se decida al tuntún, es una fórmula matemática. Bajar un grado la pena de 10 a 15 años significa, por ley, que el nuevo rango es de 5 años a 10 años menos un día. Como se puede ver, el cálculo es súper preciso, aquí no hay sitio para la improvisación. Y pasa exactamente lo mismo si la persona no fue el autor principal, sino un cómplice. Se entiende que su aportación al delito fue menor, así que su pena también se reduce obligatoriamente en un grado respecto a la que le caería al autor. Es una cuestión simplemente de proporcionalidad. Pero esperad, que la cosa no termina aquí. Ahora viene el siguiente nivel de ajuste, que tiene que ver con las circunstancias concretas que rodearon el delito. Hablamos, como no, de los famosos atenuantes y agravantes. Ahora sí que entramos en el terreno de las circunstancias personales y de cómo se hizo todo. El sistema lo que busca es premiar o castigar ciertas conductas. Los atenuantes, como por ejemplo confesar, son básicamente descuentos que buscan incentivar que se colabore. Y por otro lado, los agravantes, como actuar por motivos racistas, son recargos que castigan una mayor maldad en la acción. Y lo más importante es que tanto unos como otros modifican el cálculo siguiendo unas reglas. Y lo que es realmente alucinante de esto es que, una vez más, no depende de una valoración subjetiva. El artículo 66 del Código Penal da unas reglas matemáticas clarísimas. Si hay un atenuante, la pena se tiene que imponer en la mitad de abajo de la horquilla que teníamos. Si hay un agravante, en la mitad de arriba. Es que es pura aritmética.
A veces la ley se pone un poco técnica y habla de atenuantes muy cualificados. ¿Y eso qué significa? Pues mirad, esta nota del autor de la fuente original nos da un ejemplo perfecto. No tiene el mismo valor confesar cuando ya te han pillado que ir voluntariamente a la policía y contarlo todo cuando nadie sospechaba de ti. Lógicamente, esa segunda opción tiene muchísima más fuerza y puede conseguir una rebaja de pena todavía mayor. Esta tabla es el resumen perfecto. Fijaos, arriba del todo partimos del homicidio, con su pena de 10 a 15 años. Ahora, primer ajuste. Fue en grado de tentativa. ¡Zas! La pena se corta a la mitad, de 5 a casi 10 años. Segundo ajuste. El sujeto era solo cómplice. Otro corte. La pena se vuelve a reducir a un rango de 2 años y medio a casi 5 años. Fijaos cómo la horquilla se va estrechando más y más. De un marco súper amplio hemos llegado a uno mucho más concreto. Bien, este plano funciona de maravilla para un solo delito, pero la realidad a menudo es más complicada. ¿Qué pasa si una persona comete varios delitos a la vez? ¿Se suma todos en más? Pues no, el sistema tiene una respuesta para evitar situaciones absurdas. No se suman las penas a lo loco, porque eso podría llevar a condenas de cientos de años, algo que no tiene sentido. En vez de eso, se aplican unas reglas bastante complejas. Por ejemplo, a veces se coge la pena del delito más grave y se le suma un recargo por los demás. El objetivo siempre es el mismo: imponer un castigo único que sea proporcional a todo lo que se hizo, pero siempre con un límite lógico y humano. Y después de todos estos cálculos, de todas estas matemáticas, llegamos al último paso, al momento en el que el factor humano, el del juez, vuelve a ser el protagonista. Pero, ojo, el juez no elige la pena que quiere partiendo de cero. Su decisión final tiene que estar sí o sí dentro de esa horquilla tan precisa que hemos ido calculando. Es como si el plano le hubiera llevado hasta una habitación muy concreta, y ahora su única libertad es elegir en qué rincón de esa habitación se coloca. Este último paso tiene un nombre técnico: individualización judicial. Aquí es donde el juez valora la gravedad exacta de lo que pasó y las circunstancias personales del condenado para fijar la pena final. Pero la palabra clave aquí es esta: es una discreción razonada, no es una discreción arbitraria. Y esto nos conecta directamente con el principio de todo. Para evitar esa arbitrariedad del antiguo régimen, el juez está obligado a explicar por qué impone, por ejemplo, 7 años y no 6 o 5. Tiene que justificar su decisión basándose en los hechos y en la ley. Esta obligación de motivar, de razonar la sentencia, es la garantía final de todo el sistema. Así que, al final, el cálculo de una pena es como un baile perfectamente coreografiado entre reglas matemáticas muy estrictas y la razón humana del juez. Es un sistema que busca constantemente el equilibrio entre la rigidez de la ley y la flexibilidad que se necesita para hacer justicia en cada caso concreto. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿se consigue siempre encontrar ese equilibrio perfecto?